Muy buenas noches, que Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente. El pastor Percy J. Riley, transmitiendo desde la ciudad de Los Ángeles, California. Hoy, con la ayuda de Dios, estamos transmitiendo desde aquí, desde mi trabajo, y con la ayuda de Dios, hoy vamos a estar hablando sobre la expiación limitada. Gloria a Dios. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a... Gloria a Dios. Permítanme un segundo. Parece que todo está bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Como ya saben, pues estamos llevando a cabo una serie sobre la expiación limitada en el tabernáculo. Hoy vamos a ver sobre la imposición de manos, la transferencia de culpa y la identificación federal. Ese es el tema de esta noche. La transferencia de culpa y la identificación federal. Un saludo cordial a todos aquellos que se están integrando al en vivo de esta mañana, tanto en Facebook, YouTube, como las demás redes sociales, donde se está transmitiendo esta serie. Pues vamos a comenzar con la ayuda de Dios. Y como siempre, estaré leyendo de mis notas, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre la expiación limitada en el tabernáculo y qué significa la imposición de manos, la transferencia de culpa y la identificación federal. Hace unos días atrás hice un ejemplo en el cual hablamos que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario pagando por nuestro pecado, la mano izquierda de Dios, el Padre, estaba sobre Jesús. Y decíamos que la mano izquierda en la Biblia es una tipología de juicio, de condenación. Eso es lo que es la mano izquierda sobre la vida de Jesús. Pero también dijimos que mientras la mano izquierda del Padre estaba sobre Jesús, la mano derecha del Padre estaba sobre nosotros. ¿Qué significa la mano derecha? La mano derecha significa paz, significa reconocimiento, significa justificación. En otras palabras, el Padre transfirió la justicia de Cristo hacia nosotros. Nosotros merecíamos el juicio de Dios sobre nuestras vidas, merecíamos la condenación y merecíamos el infierno. Pero dice la Escritura que Dios muestra su amor hacia nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Y en esta mañana vamos a hablar exactamente de eso. Y vamos a estar hablando sobre la expiación limitada en el tabernáculo. El rito de la imposición de manos sobre la cabeza de la víctima era el acto litúrgico central que vinculaba legalmente al pecador con su sacrificio en el altar de bronce. Levítico capítulo 1, verso 4. Este rito, conocido técnicamente como semicaj, no consistía en un simple toque superficial, sino en apoyarse con fuerza sobre el animal, simbolizando una transferencia real y deliberada de la culpabilidad penal. Levítico capítulo 16, verso 21. Desde la perspectiva de la teología federal, la imposición de manos establece una identificación sobre la cabeza del sustituto, de modo que la muerte subsiguiente del animal
era contada como la muerte del pecador ante el tribunal de Dios. En otras palabras, la muerte que Cristo sufrió debió haber sido nuestra muerte. La vida que Cristo tenía fue transferida hacia nosotros. Es por esta razón que nosotros, gloria a Dios, nosotros ahora tenemos vida y vida en abundancia, porque Cristo nos dio vida, nos reconcilió con el Padre. Este intercambio de posiciones es el núcleo de la doctrina de la imputación. El pecado del hombre es cargado sobre el inocente, mientras que la aceptación del sacrificio es atribuida al culpable. La inocencia de Cristo pasó hacia nosotros y nuestra culpabilidad pasó a Cristo. Por esto es que somos justificados ante el Padre. Gloria a Dios. La importancia de este rito para la doctrina de la expiación limitada es fundamental. Lo vuelvo a repetir. La importancia de este rito para la doctrina de la expiación limitada es fundamental. El beneficio de la transmisión en el tabernáculo no era una disposición vaga para todas las personas del mundo, sino que estaba estrictamente limitada a aquel que imponía sus manos sobre la ofrenda presente dentro del pacto. En otras palabras, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía el sacrificio por el pecado, era sola y exclusivamente para el pueblo de Israel, no para todo el mundo, sino solamente para los hijos de Israel, para el pueblo de Israel. Por esto podemos ver aquí que la expiación es limitada y que Cristo solamente expió por aquellos a los que el Padre le había entregado. Tipológicamente, esto señala que Cristo murió específicamente por aquellos a quienes Él representa como cabeza federal, es decir, por su pueblo escogido. Juan 10, 11 y 15, Efesios 5, 25. La imposición de manos en el tabernáculo era una parábola una parábola de la fe salvadora, la cual no es una mera creencia intelectual, sino el acto de echar mano de los méritos de Cristo y descansar en su fianza federal como el único fundamento de aceptación. Romanos capítulo 3, verso 22 y Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12. Asimismo, la imposición de manos en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote ponía ambas manos sobre el macho cabrío, representa la mediación cooperativa de Cristo por su iglesia entera. En otras palabras, Cristo en la cruz pagó única y exclusivamente por su iglesia, no por todo el mundo, como quieren hacernos pensar los provisionistas y los pentecostales. Los nombres de las 12 tribus grabados en el pectoral del sacerdote aseguran que la transferencia de culpa en el santuario celestial abarca a todos los elegidos de todas las edades, garantizando que su iniquidad ha sido llevada lejos de la presencia del Señor. Y esto lo encontramos y podemos apoyarnos en el Salmo 103, verso 12, y en Miqueas capítulo 7, verso 19. La teología reformada enfatiza que Dios
es un juez justo que no puede castigar 2 veces el mismo delito en la misma persona. Si el pecado fue transferido al mediador mediante la fianza del pecado, entonces el creyente es legalmente libre de toda acusación. Es por esta razón, mi estimado oyente, que el cristiano, el Hijo de Dios, al ser lavado por la sangre de Cristo, queda totalmente justificado ante Dios. Ese es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 8, versos 33 al 34. El altar de bronce, con su sistema de identificación por las manos, permanece como el testimonio eterno de que nuestra salvación es un regalo particular y eficaz, fundamentado en su redención real, que quitó verdaderamente el pecado de en medio para la alabanza de la gloria de la gracia divina. Hebreos capítulo 9, verso 26 y Hebreos 10, 14. Gloria al Señor. Ahora veamos lo que es la sustitución vicaria. ¿Qué es la sustitución vicaria? El inocente en lugar del culpable bajo el pacto. En otras palabras, Jesucristo era inocente, santo, y Él nos sustituyó en la cruz del Calvario. Nosotros, vuelvo a repetirlo, merecíamos estar en el lugar de Cristo, porque Él no tenía pecado. Él era inocente. Nosotros merecíamos el lugar de Jesús en la cruz. Pero, gracias mi estimado hermano Amílcar, predicador católico. Me pregunta, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Pues estamos bien, gracias a Dios, mi estimado hermano. Ahorita pues estoy en mi trabajo. Son aproximadamente las 12:30 de la noche. Y pues tengo un poco de tiempo libre para poder enseñar la palabra, pero estamos bien, gracias a Dios. Gloria a Dios. Aquí dice Fernando Robles, somos lavados una vez y para siempre. No existe el purgatorio. Bueno, yo no estoy hablando del purgatorio, y claramente sí somos lavados una vez y para siempre por la sangre de Cristo. No sé por qué menciona el purgatorio si es un en vivo protestante. Gloria a Dios. Pero así son los pentecostales. Los pentecostales viven obsesionados con la iglesia católica. Si no hablan de la iglesia católica, no comen. Así se los digo. Si no mencionan el catolicismo, no comen. Pueden estar hablando de cualquier tema, pero tienen que meter a la iglesia católica. No pueden vivir sin ella. Pareciera que están enamorados de la iglesia católica. Pero bueno, vamos al tema. El inocente en lugar del culpable bajo el pacto. La sustitución vicaria. La doctrina de la sustitución vicaria constituye la médula del sistema redentor revelado en las Sagradas Escrituras y halla su expresión más detallada en la tipología del tabernáculo. Las Sagradas Escrituras, gloria a Dios, nos muestran que Cristo nos sustituyó en la cruz del Calvario. Desde una perspectiva teológica reformada, la sustitución no es un mero concepto moral o un ejemplo de autosacrificio heroico, sino una transacción judicial y federal de carácter estrictamente particular.
En el marco del pacto, la satisfacción implica que un tercero designado soberanamente por Dios asume la posición legal, la culpabilidad y la pena de aquellos a quienes representa, garantizando así su liberación definitiva. Este intercambio de posiciones es la única base sobre la cual un Dios inefablemente santo puede reconciliarse con criaturas pecaminosas sin violentar su propia justicia distributiva. Ese fue el problema de la ley de Moisés. La ley de Moisés es incapaz de poder justificar al pecador. Lo único que puede hacer la ley es condenar al pecador. Eso es lo que hace la ley, condenar. Pero Jesucristo justifica, Jesucristo libera del pecado. El tabernáculo, con su altar de bronce y sus ritos de sangre, funcionaba como una parábola continua de esta realidad, enseñando al pueblo de Israel que el acercamiento a Dios solo es posible mediante el sacrificio de un inocente que ocupa el lugar del culpable bajo los términos del pacto de la gracia. Por esta razón, Jesús, siendo el Cordero perfecto, logró justificarnos y limpiarnos de nuestro pecado. Para comprender la naturaleza de la sustitución vicaria, es imperativo. Buenas noches. Es imperativo distinguir entre la expiación personal y la expiación por sustitución. La justicia divina, por su propia esencia, demanda que el alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que la justicia divina requiere. Que el alma que pecare, esa alma tiene que morir. Ezequiel capítulo 18, versos 4 al 20. Estableciendo una obligación de pago eterno que el pecador es incapaz de satisfacer. La deuda que el hombre tenía con Dios era una deuda eterna por su ofensa, por haber pecado en contra de Dios. Por esto la ley de Moisés era incapaz de poder solventar, de poder pagar plenamente la deuda que el hombre tenía. Por esto tuvo que venir Jesucristo, porque Él, siendo Dios, era el único que podía pagar la deuda eterna que el hombre tenía con Dios, y que la ley, a ser incapaz de poder perdonar, justificar al pecador, era inútil, digámoslo de esta manera. Sí, la ley de Moisés era inútil para poder justificar. La ley de Moisés condenaba, no justificaba. Pero Jesucristo nos justifica en su misericordia. Por esto Dios, en su misericordia, introdujo en la economía del pacto la figura del vicario, permitiendo que la pena recayera sobre un sustituto aceptado legalmente. Jesús, como el Cordero de Dios, era el sustituto correcto, aceptado por el Padre, para poder perdonar los pecados. En el Antiguo Testamento, esta sustitución se manifestaba típicamente, a través de los animales sin defecto que morían en el altar.
Sin embargo, la eficacia de estos sacrificios animales era puramente simbólica y preparatoria, pues la sangre de toros y machos cabríos no podía, por su propia naturaleza, quitar los pecados, ni perfeccionar la conciencia del adorador. Hebreos capítulo 10, verso 1 y verso 4. Su valor residía en que señalaban hacia el antitipo perfecto, que era Jesucristo, quien como el Dios hombre poseía la dignidad necesaria para ofrecer una satisfacción infinita y real ante el tribunal de su Padre. El fundamento legal de la sustitución descansa en la sabiduría federal que une al mediador con su pueblo. En la teología federal reformada, Cristo no actúa como el individuo privado, sino como la cabeza de un cuerpo místico definido en el pacto de redención antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, verso 4. Esta unión legal justifica que las acciones y sufrimientos de la cabeza sean imputados a los miembros y que los pecados de los miembros sean cargados sobre la cabeza, en este caso sobre Jesucristo. Por tanto, la sustitución vicaria es intrínsecamente limitada o particular en su diseño y aplicación. Si Cristo fuera el sustituto de todos los hombres, sin excepción, entonces todos los hombres deberían de ser salvos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a cómo enseñan los pentecostales y los arminianos. Los arminianos o pentecostales o provisionistas enseñan que el sacrificio de Cristo fue para todo el mundo. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Cristo murió por sus elegidos, por sus ovejas, por su iglesia. Por esto, si Cristo fuera el sustituto de todos los hombres, sin excepción, como enseñan los pentecostales y los provisionistas, entonces todos los hombres de todo el mundo deberían de ser salvos para la justicia de Dios. Pero pues la justicia de Dios no puede exigir un doble pago por la misma deuda. Al ser el sacrificio de Cristo una sustitución real y no meramente posible, asegura infaliblemente la redención de todos aquellos por quienes fue ofrecido, a saber, los escogidos del Padre. Entonces, podemos decir categóricamente que por quienes murió Jesucristo no fue por todo el mundo. La redención de Cristo no fue universal. La redención de Cristo fue limitada, única y exclusivamente por los escogidos del Padre. Y esto lo podemos ver en los sacrificios que se hacían en el tabernáculo de Moisés y en el templo. Por ende, decir que Cristo murió por todo el mundo es hacer a Jesucristo un Salvador fracasado. Al ser el sacrificio de Cristo una sustitución real y no meramente posible,
asegura infaliblemente la redención de todos aquellos por quienes fue ofrecido, a saber, los escogidos del Padre. Por eso fue que Cristo murió, por los escogidos del Padre. Les guste a los provisionistas o a los pentecostales. Cristo murió soberanamente por sus ovejas, no por todas las ovejas del mundo, sola y exclusivamente por sus ovejas. En la liturgia del tabernáculo, el principio de sustitución se activaba mediante el rito solemne de la imposición de manos, o semicá. Levíticos capítulo 1, verso 4 y capítulo 4, verso 4. Cuando el oferente traía su víctima al altar de bronce, debía presionar sus manos sobre la cabeza del animal, transfiriendo así simbólicamente su culpabilidad judicial al sustituto. Este acto de identificación federal era el mecanismo por el cual la muerte subsiguiente del animal era aceptada por Dios en lugar de la muerte del pecador. Sin esta identificación previa, el sacrificio carecía de relevancia para el individuo. No existía tal cosa como un beneficio sacrificial vago o universal que no estuviera anclado en la unión entre el representante y el representado. Tipológicamente, esto prefigura el acto de la fe salvadora mediante la cual el pecador echa mano de Cristo y es unido federalmente a su obra expiatoria en la cruz del Calvario, recibiendo los beneficios de un sacrificio que fue diseñado específicamente para él en los consejos de la eternidad. Romanos capítulo 3, verso 22 al 25. Gloria a Dios. Déjame ver si todavía tengo agua. No, pues ya se me acabó mi agua. Se me acabó el agua. Ni modo. ¿Cuánto tiempo llevo ya? Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguirle. ¿Qué les parece? La perfección física requerida en las víctimas del tabernáculo, que debían de ser sin defecto, simboliza la santidad intrínseca necesaria para una sustitución eficaz. Un sustituto que tuviera pecado propio no podía pagar por los pecados de otros. Por esto es que Jesucristo, es el Cordero eficaz, el Cordero perfecto, porque Jesús no tenía pecado. Él era sin pecado. Él era santo ante la presencia de Dios. Por esto podemos decir que esto simbolizaba la santidad intrínseca necesaria para una sustitución eficaz. Un sustituto que tuviera pecado propio no podía pagar por los pecados de los otros, pues estaría ocupado satisfaciendo su propia culpa penal ante la ley. Cristo, el Cordero de Dios, sin mancha ni contaminación,
cumplió perfectamente este requisito. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Su impecabilidad, hablando de la impecabilidad de Cristo, no fue solo pasiva, sino que incluyó una obediencia activa a cada jota y tilde de la ley moral, proporcionando así no solo la satisfacción de la pena, sino también el mérito de la ley necesaria para la vida eterna de su pueblo. En la cruz, la santidad absoluta de Cristo se encontró con la culpa total de sus elegidos, resultando en lo que Martín Lutero llamó el dulce intercambio. Él tomó lo que era nuestro. Jesús tomó en la cruz lo que era nuestro. ¿Y qué era lo nuestro? El pecado, la corrupción, las inmoralidades, la culpabilidad, y nos dio lo que era suyo: la santidad, la justicia, la justificación. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Este intercambio de posiciones o contraputación es el eje sobre el cual gira la justificación del creyente. Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Primera de Corintios capítulo 5, verso 21. Lo cual no significa que Cristo se convirtiera internamente en pecador, sino que fue tratado legalmente como que si fuera el responsable de todas las ofensas de su iglesia. Al cargar con la maldición de la ley en el madero, Jesús agotó toda la ira de Dios que correspondía a sus representados, transformando el tribunal de juicio en un trono de gracia. Gálatas capítulo 3, verso 11. Por consiguiente, estimados oyentes, el perdón que el cristiano recibe no es un acto de indulgencia que pasa por alto el pecado, sino es el resultado de una justicia que ha sido plenamente satisfecha en la persona del sustituto, es decir, Jesucristo. La seguridad de la salvación en la teología reformada radica precisamente en el carácter vicario y eficaz de la muerte de Jesucristo. Al haber sido el juicio eficaz, el juicio ejecutado una vez y para siempre sobre el inocente, el culpable, bajo el pacto, queda libre de toda acusación presente y futura. Romanos capítulo 8, verso 1, verso 34 y verso 33. Sigamos, ya me lo terminamos, no se preocupen. Quiero ver cuántas me quedan. Gloria a Dios. Ya me falta poco. Sigámosle. Ahora veamos la particularidad de la sustitución. La particularidad de la sustitución vicaria se manifiesta con claridad en la intercesión sacerdotal de Cristo. Detrás del velo, el sumo sacerdote es el
en el tabernáculo no intercedía por las naciones paganas, sino exclusivamente por el Israel de Dios, cuyos nombres llevaba grabados en su pecho. Éxodo 28, 12 y verso 29. Del mismo modo, Cristo presenta sus sacrificios consumado ante el Padre, no como una petición incierta para todo el mundo, sino como un reclamo legal y soberano por aquellos por quienes dio su vida en la cruz del Calvario. Romanos 17, 9. En otras palabras, cuando Cristo entró al lugar santísimo y presentó su sangre ante el Padre, Él intercede por aquellos a quienes el Padre le dio, por sus escogidos, por su iglesia, no por todo el mundo, sola y exclusivamente por su iglesia. La intercesión es la continuación celestial de la sustitución terrenal. Él ruega basándose en un pago que ya ha sido realizado y aceptado, garantizando que el Espíritu Santo aplique eficazmente los beneficios de la cruz a cada uno de los redimidos. Negar la limitación federal de la sustitución es, en última instancia, despojar a la intercesión de su poder, convirtiendo a Cristo en un abogado que fracasa en defender la causa de la mayoría de sus clientes. Por esta razón, la fe reformada no acepta de ninguna manera que el creyente pueda perderse o perder su salvación, porque si el creyente perdiera su salvación, hace de Cristo un Salvador fracasado. Por esto los pentecostales deben de arrepentirse de su pecado. Asimismo, la sustitución vicaria revela la armonía perfecta de los atributos divinos, su santidad que no puede tolerar el pecado, su justicia que exige que la transgresión sea castigada, y su amor que provee rescate por sus elegidos. En el altar del tabernáculo de Dios, Dios no sacrificó su justicia para mostrar amor, ni notificó su amor para ejecutar justicia. En cambio, ambas perfecciones brillaron en su máxima plenitud cuando el Padre hirió a su propio Hijo en lugar de los rebeldes. Isaías capítulo 53, verso 10. Esta es la razón por la cual la fe reformada rechaza cualquier teoría de la expiación que sea meramente subjetiva o gubernamental. Lamentablemente, los pentecostales y provisionistas creen que la expiación es universal y meramente subjetiva. Si la muerte de Cristo no fue una sustitución penal real, entonces Dios no es verdaderamente justo o el pecado no es verdaderamente grave. El tabernáculo permanece como un testimonio
eterno de que el perdón tiene un costo infinito y que la comunión con Dios es un regalo comprado con la sangre preciosa de un santísimo sustituto divino e impecable. La eficacia de esta sustitución bajo el pacto se confirma por la resurrección y exaltación del mediador. Si el sacrificio de Cristo no hubiera satisfecho plenamente las demandas de la justicia de Dios, Él habría permanecido bajo el poder de la muerte como un prisionero de la ley. Su resurrección en el tribunal del cielo, al sentarse a la diestra de la majestad, Cristo garantiza que la justicia que Él obtuvo es obra y es ahora la herencia eterna de todos sus llamados. El tabernáculo terrenal ha desaparecido porque la realidad celestial de la sustitución victoriosa ha llegado, permitiendo que el Israel espiritual, el verdadero pueblo de Dios, se acerque con plena certidumbre de fe a un trono que ya no es de juicio, sino de gracia consumada. Hebreos capítulo 4, versos 14 y 16. En conclusión, la sustitución vicaria del inocente en lugar del culpable constituye el único fundamento bíblico para la salvación real y asegura del pueblo de Dios esta doctrina tipificada magistralmente en cada detalle del tabernáculo. Proclama que la redención no es un asunto de esfuerzo humano. Vuelvo a repetirlo, la redención no es de ninguna manera un asunto de esfuerzo humano, como lo enseñan los pentecostales y los provisionistas, o de una benevolencia divina abstracta, sino el resultado de un diseño pactual, donde el Señor Jesucristo, el Señor de gloria, se hizo siervo y portador del pecado, para que nosotros fuéramos hechos hijos suyos y portadores de justicia. Al adherirnos a esta verdad, la teología reformada defiende la gloria de la cruz contra cualquier intento provisionista y pentecostal de universalizarla hasta la ineficacia. En otras palabras, los pentecostales y provisionistas hacen de la justificación algo universal al grado de ineficalización de la salvación de Cristo, de la justificación de Cristo. Confesando con humildad y asombro que aquel que no conoció pecado fue hecho nuestro pecado, para que en Él y solo en Él fuéramos hechos justicia de Dios para siempre. El santuario del desierto
con sus velos rasgados y su altar manchado, sigue gritando a través de los siglos que la salvación pertenece a Dios y que su bendición descansa sobre el pueblo que Él ha adquirido para sí mediante la sustitución perfecta de su Hijo amado. En este estudio hemos visto que el sacrificio de Cristo, hermanos amados, es eficaz sola y exclusivamente para sus elegidos. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. En el siguiente video, si Dios lo permite, vamos a estar estudiando sobre la suficiencia y exclusividad del altar para el perdón de Israel. Ese va a ser el siguiente tema. Que Dios los bendiga, Dios les guarde y gracias por sus comentarios. Que la paz de Dios sea con ustedes.